Llegando al final del programa, estamos discutiendo, conversando sobre el tema de la Ley de Acceso a la Información Pública y todo lo que esto ha implicado. Y Javier, decíamos específicamente de los casos. ¿Qué casos le parecen a usted interesantes de mencionar? ¿Cómo ha visto estos últimos hechos? Por ejemplo, el caso del presidente que niega información sobre sus viajes, ahora la Asamblea Legislativa sobre los asesores. Se crea una ley, pero al final de cuentas los mismos creadores de la ley y los aplicadores son los que se niegan a dar estas informaciones muchas veces. ¿Verdad? ¿Cómo ha sido esto en la práctica? Nosotros vemos que esto se suma a las resistencias que ha tenido la Ley de Acceso a la Información Pública y ahora lo estamos viendo en la implementación y en la aplicación de la ley. La ley es clara en cuanto a lo que decíamos antes del principio de máxima publicidad que la rige y tiene las clasificaciones de los distintos tipos de información. Está la información oficiosa, la información confidencial y la información reservada. La información pública, como es el caso de los asesores y sus remuneraciones, esa información pública debería estar disponible al público sin necesidad de estar acudiendo al Instituto de Acceso a la Información Pública. Pero vemos que se quiere alegar de que esta es información de tipo reservada o confidencial. En el caso particular se dice que la información de los asesores es de tipo confidencial, lo cual categóricamente no tiene ningún asidero jurídico. La ley es clara en cuanto a cuál es la información confidencial, información que tiene que ver con la esfera íntima del funcionario público, del servidor, que tiene que ver con su credo, con su orientación sexual, tiene que ver con su estado de salud, con sus datos personales, con su dirección, su estado familiar, etc. Esa es la información confidencial. En este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando de información pública de carácter oficioso. Entonces, esta información debería estar disponible al público. También vemos el otro caso de que los viajes de la Presidencia de la República se ha expresado que son información de tipo reservada y se quiere argumentar que es por el tema de la seguridad. Y eso creemos que tampoco tiene ningún asidero, porque para empezar los viajes ya sucedieron, ¿verdad? No se está poniendo en riesgo la seguridad de nadie. Entonces, sí vemos estas resistencias a querer aceptar la Ley de Acceso a la Información Pública y hay que manifestarlo. El Instituto de Acceso a la Información Pública es el ente garante y rector del acceso a la información y ningún funcionario público está por encima de la legalidad. Nadie puede alegar ignorancia de ley y el instituto tiene que respetarse en cuanto a las facultades legales que tiene y en cuanto a la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, y creemos de que el hecho de que el mismo ente obligado, porque hay que decirlo, la Ley de Acceso aplica a todos los entes públicos. A donde hay un recurso público, aplica la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces, es preocupante ver un ente obligado que aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública y ella misma está viendo de qué forma vulnera la ley o la viola. Y ahora se está inclusive amenazando con reformar la Ley de Acceso a la Información Pública. Recordemos ya en febrero de este año que de madrugada, con dispensa de trámites, se aprobó una reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública, que acertadamente fue vetada por el presidente de la República después de una gran presión de la ciudadanía. Pero ¿qué se buscaba con esa reforma? Que el instituto solo diera recomendables, que no diera órdenes, como ha interpretado la Asamblea Legislativa, porque hay que ver el escrito en el cual le contesta el Instituto de Acceso a la Información. En el escrito le dice que no le puede dar órdenes. Simplemente le puede solicitar, pero ellos no interpretan de que son unas órdenes. Entonces vemos que esas intenciones de que hay un instituto sin garras, un instituto sin dientes, lo que se ha criticado muchas veces en otras instituciones, que solo se crean instituciones sin ninguna efectividad, vemos ahora cómo se amenaza, inclusive de querer reformar la ley. Eso sería un retroceso muy grande que estaría pasando. Y estos son fenómenos que se han dado en otros países también. Cuando empiezan a tener los institutos de acceso a la información pública que quieren empezar a funcionar, se dan estas amenazas de reformas. Ahorita recientemente en México hubo un intento de querer reformar su ley de acceso a la información pública. En Uruguay también hay otra ola de querer reformar la ley. Entonces vemos cómo siempre los actores políticos, cuando se ven expuestos, también amenazan con querer reformar estas leyes tan importantes que, como muy bien dijo Roberto, ha sido catalogada como un derecho fundamental de todos los salvadoreños. La información le pertenece a todos los salvadoreños, que somos quienes pagamos los impuestos. Y hasta se menciona que quieren ir a la sala de lo contencioso administrativo para pelear esto también, ¿verdad? Sí, eso se menciona de nuevo con intentos, obviamente, de querer burlar al Instituto de Acceso a la Información Pública y la misma Ley de Acceso a la Información Pública. El instituto lo que ha hecho muy bien es aplicar la ley, ¿verdad? Ellos tienen la facultad y la obligación de aplicar la ley como debe ser, y eso desde la sociedad civil lo estamos viendo muy bien. ¿Qué otros casos han tenido ustedes que la ciudadanía no conozca dentro de esos 54? Donde decía que 2 han sido de oficio y que los demás han sido a solicitud de alguien, ¿verdad? Estos
Los que acabamos de mencionar son tal vez los más conocidos públicamente, pero ¿qué otros casos tienen ustedes entre manos? Bueno, hemos tenido casos, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, muchísimos. Quizás es la institución de la que más casos, más apelaciones hemos recibido, y en la que un ciudadano, por ejemplo, pide su carpeta personal, su expediente personal, y se le niega, ¿verdad? Se le dice que esta no se le puede entregar. Al final, el instituto termina resolviendo, y en los casos que por lo menos ya están en firme, el instituto ha dicho, mire, la información le pertenece al trabajador y por lo tanto debe entregársele. Tenemos estos casos, además, con alcaldías. Hemos tenido casos muy puntuales, muy interesantes, en las que, por ejemplo, ha habido denuncia de que no hay oficiales de información. Se ha tenido a los alcaldes y las respuestas han sido positivas. Estas alcaldías ya cuentan con su oficial de información porque nos hacen llegar al instituto el nombramiento de la persona, sus credenciales, etcétera. Consideramos que son pasos importantes que se están dando y están cumpliendo a lo que el instituto les está ordenando. Hay alcaldías en las que hemos tenido a un ciudadano, personas muy humildes, que por ejemplo han solicitado información de un tanque de captación de agua que está muy cerca de su casa, y este ciudadano tiene miedo que en un momento dado esto pueda afectar su vivienda, a su familia, etcétera. Y qué bueno que han llegado al instituto. Ha sido uno de los casos que se ha sobreseído durante la audiencia, porque de la alcaldía se le han entregado los planos que él solicitaba. Y él se muestra conforme, llega un técnico que le da lectura, y entonces nosotros vemos que la ley está funcionando, quizá muy pausadamente, pero está funcionando. Y es de decirlo, es importante reconocer también que después de muchas décadas de resistencia y de no querer transparentar lo que se hacía a nivel público, ahora ya contamos con este instrumento. Y qué bueno que haya muchas organizaciones de la sociedad civil interesadas en protegerla. O sea, no queremos retroceder. El ministro de Obras Públicas ha dicho muy claramente cómo los hongos crecen en la oscuridad. O sea, queremos aquí que haya luz, y si como servidores públicos estamos actuando de manera correcta y estamos haciendo lo que nos mandan las leyes bajo las cuales trabajamos en las diferentes instituciones, ¿cuál va a ser el temor a ponernos en una vitrina? La ciudadanía se está educando, no tenemos acá cultura de exigirle a los funcionarios, pedirles cuentas de cómo están gastando los fondos que son pagados con nuestros impuestos. Ahora la ciudadanía ya está haciendo uso de este instrumento y tenemos el ejemplo de los casos que ya se están conociendo en el instituto. En el caso de la Universidad de El Salvador, por ejemplo, se actuó de oficio, no había oficial de información. Después de mucho tiempo, ¿verdad?, que la ley era clara al decir que las instituciones debían tener, se multó, ¿verdad?, a la universidad. Pero ha sido muy importante porque tuvimos al rector en audiencia. El funcionario respondió y llegó. Después de ser multado, tenemos una reunión con el rector y otras autoridades de la universidad y nos piden que el instituto los capacite, ¿verdad? Quieren formar a su gente porque quieren dar cumplimiento a la ley. Tuvimos también al presidente de la Corte de Cuentas, estuvo en una audiencia, se le llama por un caso muy puntual, entrega durante la audiencia la información que estaba solicitando el ciudadano. Tenía además la Corte de Cuentas una interpretación jurídica que habían hecho de la ley en la que, según ellos, no se iba a entregar información previo a haberse aprobado la ley, no iba a ser retroactiva, o de 5 años atrás ya no se iba a dar la información. Y estaban cerrados en esa idea. Al tener al presidente en la institución, él dijo que eso no iba a ser así, el señor Toches. Él dijo que se iba a dar información. Creería yo que esos son pasos importantes y hay funcionarios que quieren actuar apegados a la ley, quieren transparentar lo que están haciendo. Entonces, si hay ejemplos muy buenos, como las personas de la institución de donde sale la ley ahora están haciendo cuestionamientos muy serios, en algunos casos sin fundamento y puede decirse hablan cualquier cosa, pero que de una u otra forma afecta. El instituto quiere trabajar apegado a lo que le manda la ley. Roberto. Bueno, y siendo noche de domingo, ¿verdad? Para ser positivos, también hay que reconocer el trabajo muy importante que hacen los oficiales de información en todas las administraciones públicas. Hasta ahora nunca nos ha ocurrido en FUNDE, en la LAC, que un oficial de información
no cumpla con su deber en el 98% de casos, ¿verdad? 99%, de darnos una resolución. A veces no nos gustan, obviamente, y lo denunciamos públicamente, pero hace un gran trabajo. A veces el embudo, ¿verdad? El nudo gordiano está en los titulares de algunas instituciones, y vamos a seguir señalándolo también y haciendo uso de los recursos legales de los que disponemos. Es muy importante el trabajo que hacen oficiales de información y unidades de acceso a información del órgano judicial, de la Fuerza Armada, el Ministerio de Salud o el MOP, y hay que reconocerlo también públicamente. Yo quiero también señalar que en el tema de los casos de corrupción, el acceso a la información es una forma de prevenir este problema. Cuando se niega el acceso a información pública, nosotros ya nos hace sospechar que ahí hay un manejo arbitrario de los recursos públicos. Por eso es que este factor es tan importante. Es necesario que todas las personas que nos ven se animen a solicitar información, a hacer uso de este derecho que es tan nuevo, ¿verdad? Y que ahora existe una posibilidad real de obtener una respuesta estatal. La petición de acceso a la información es una forma de participación ciudadana, y en un país como este, con recursos mínimos, es necesario transparentar el uso de estos. Y en el caso de la Diego de Holguín, ¿se puede pedir toda esa información al Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo? Por supuesto, esa información no solo se puede pedir, está disponible. En Funde ha funcionado durante mucho tiempo un observatorio ciudadano de la construcción de obra pública, y se nos ha facilitado toda la información que hemos solicitado, y eso ha permitido, por ejemplo, tanto nosotros como la prensa, ver cómo esa obra, que inicialmente iba a costar 25 millones, terminó costando más de 100 millones de dólares al bolsillo de los salvadoreños. Entonces es necesario pedir la información y animar a todas las personas a que ejerzan este derecho. Bueno, muchas gracias a los tres. La verdad que los felicitamos por todo el esfuerzo. Esto es un inicio, ¿verdad? Tal vez eso sería lo importante de comprender. Vamos avanzando como democracia, vamos avanzando en transparencia, en combate a la corrupción también en el país. El instituto es una buena fuente de información para poder ser mucho más transparentes en el país. Ojalá que todas las entidades públicas, todos los funcionarios entiendan que su deber es proporcionar la información en el momento que se les requiere, y que los creadores de la ley pues no sean los que ahora quieran cambiarla porque ya no les satisface y ya no les queda a su medida. Pues creo que la ley es de aplicación general para todos, y por lo tanto todos estamos por debajo de la ley. Nadie puede estar por encima del cumplimiento de la ley, ni los diputados, ni el presidente de la República, ni ningún presidente de ningún órgano, sino que todos somos ciudadanos, todos debemos de cumplir la ley. Ojalá que lo comprendan y que podamos seguir avanzando, y ojalá pues que a ustedes les den el presupuesto también para poder funcionar, porque sería un buen mensaje, adicionalmente, que es correcto, pues, ¿verdad? Pero es un buen mensaje de decir sí creemos en la transparencia y que pueda proveérsele pues los recursos que requieren. Así que gracias a los tres, y por supuesto a ustedes muchas gracias por habernos sintonizado este domingo, y nos veremos la próxima semana si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.